El síndrome del nido vacío es ese dolor silencioso que aparece cuando los hijos se marchan para hacer su propia vida. Es una mezcla de tristeza, soledad y pérdida de propósito que muchos padres se enfrentan en silencio, sobre todo aquellas madres que se quedan solas y que han dedicado toda su existencia a cuidar a sus hijos. Y es que mi caso no es solo nostalgia, es sentirme vacía por dentro, como si la casa y el corazón quedaran sin razón de ser. Y a veces, ese vacío puede empujar a cometer errores guiados por el miedo a quedarse sola. Mi nombre es Estela, y durante muchos años mi único motivo para levantarme cada mañana fue mi hijo, Mauricio. Desde que su padre nos dejó, cuando él apenas tenía 8 años, sentí que el mundo se me venía encima. Y es que no fue fácil criar a un niño sola, trabajando en una tienda de abarrotes y soportando las miradas de lástima de la gente del barrio. Pero entre tanto esfuerzo, Mauricio fue mi alegría, mi orgullo y mi compañía. Él fue un niño noble, cariñoso. Siempre decía que cuando creciera me compraría una casa grande para que nunca más tuviera que trabajar. Y yo me aferré a esas palabras como si fueran una promesa sagrada. Yo sabía que estaba criando un buen niño y que Mauricio, cuando fuera grande, me haría sentir muy orgulloso. Fueron pasando los años y lo vi convertirse en un joven responsable, trabajador, de esos que casi ya no hay. Cada vez que lo veía llegar del trabajo, cansado pero sonriente, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Todo iba bien en nuestras vidas, todo era felicidad, armonía. Yo me sentía muy feliz de tenerlo a mi lado, pero todo cambió el día que conoció a Fátima. Ella era una muchacha muy bonita, de buenos modales. Trabajaba en una estética de belleza. Ella trataba muy bien a mi hijo, lo amaba y lo atendía con dulzura. Al principio intenté convencerme de que estaba bien todo aquello, que mi hijo merecía formar su propia familia, pero con el paso de los meses, comencé a sentir un vacío dentro de mí, porque la distancia entre mi hijo y yo fue más que evidente. Ese miedo silencioso me empezó a atacar, ese que solo las madres conocemos, el temor a quedarnos solas. Mauricio empezó a pasar menos tiempo en casa, llegaba tarde o a veces no, y yo no sentía que podía decirle algo. No quería regañarlo o llamarle la atención, porque entonces un problema me distanciaría de él. Yo sabía que él estaba con aquella muchacha, que salían de fiesta, que tenían intimidad, que finalmente estaban viviendo sus vidas, pero a mí aquello me dolía, me ardía en el pecho. Me daba mucha tristeza cuando mi hijo comía muy rápido y se iba. Las conversaciones largas se convirtieron en pequeñas charlas sin sentido. Las risas se apagaron y ya todo era silencio. La atención de mi hijo estaba por completo en su novia. Pero el momento más horrible llegó cuando mi hijo, casi sin mirarme a los ojos, me dijo que se casaría con Daniela y que se mudarían a un departamento. Ese día iban los dos juntos, fueron a darme la noticia, y aunque sonreía, yo creí que por dentro se me arrancaba el alma. Les di un abrazo a los dos, los felicité. También me daba gusto, pero más tristeza, más dolor. Esa noche ni siquiera dormí. Caminé por toda la casa como alma en pena, tocando sus cosas, recordando cuando era niño, sus fotos, algunos juguetes que tenía. Cada rincón de la casa me dolía. La mente me gritaba que lo dejara volar, que ya era un adulto. Pero el corazón me suplicaba que hiciera algo para detenerlo. Pero rápido me quité esas ideas. No tenía que ser tan egoísta. Mi hijo tenía derecho a experimentar su propia felicidad, a abrir su propio camino y tener su propia familia. No les voy a mentir, pero por mi mente pasaban infinidad de ideas para tratar de impedir aquel compromiso, pero me detenía, sobre todo cuando supe que aquella chica, Fátima, estaba embarazada y que esa era la razón por la que se casarían. Ya no me sentía con la capacidad de hacer algo, de mal aconsejar a mi hijo o simplemente inventar algo para que se separaran, y creí que terminaría dándome por vencida.
Llegó el día de la boda. Aquel día fue uno de los más horribles de mi vida, porque sabía que era el momento de la separación, el día en que mi hijo abriría sus alas y emprendería su vuelo, directo a los brazos de otra mujer. Lloré y lloré durante la misa, durante la celebración. Al final le dije que me sentía mal y necesitaba ir a descansar, pero la verdad es que ya no soportaba verlo feliz, sabiendo que yo me quedaría sola, abandonada y completamente amargada. Esa noche sabía que todo aquello era mucho para mí, que yo no iba a soportar mucho si mi Mauricio estaba lejos. Sabía que con la llegada del bebé, la distancia se incrementaría aún más. Ya no me visitarían, ellos tendrían otra cosa en que pensar, y fue por eso que, esa misma noche, aunque ya le había dado vueltas a ese asunto, pero supe exactamente lo que tenía que hacer, y no iba a dudar en tomar acciones. Yo sabía perfectamente de la existencia de doña Lucrecia, una mujer que años atrás me habían recomendado para que me hiciera unas limpias, pues había pasado una mala racha de desempleo. Y esa mujer ofrecía otros servicios, todos relacionados a la magia negra, también a la magia blanca. Yo confiaba plenamente en ella y sabía que sin ensuciarme las manos, ella me ayudaría a dar una solución a la situación, para que así mi hijo Mauricio regresara a casa. A la noche siguiente fui hasta su casa. Iba caminando y pensando en el miedo que tenía de quedarme sola, y eso me empujaba a seguir con aquel plan. Al entrar a su casa de doña Lucrecia, una sensación de opresión en el pecho me invadió, como si una mala vibra estuviera presente, o quizá esa energía oscura me daba la bienvenida. Aquella señora era una anciana de mirada penetrante. En cuanto me vio, me saludó, me dio las buenas noches. Me preguntó qué buscaba, y yo con la voz temblorosa le dije la verdad. Señora Lucrecia, ayúdeme. La verdad es que tengo mucho miedo de que mi hijo se aleje de mí. Él se acaba de casar, y lo hizo con una mala mujer. Estoy segura de que ella lo hará muy infeliz. Por favor, ayúdeme. Tuve que mentirle acerca de Fátima. En realidad ella no era mala, pero quería justificar los actos que estaba buscando cometer. Aún así no pude engañar a la bruja. No tienes que mentir, mujer. Tú bien sabes que estás haciendo esto por egoísmo, no porque tu hijo sea malo y su mujer también. Ellos ya están haciendo su propio camino, y puedo ver que son felices. ¿De verdad estás dispuesta a amargarles la existencia, a incluso destruirlos si todo sale mal? Porque no has entendido bien la brujería. Muchas veces ni siquiera Dios puede contra esto. Él nos ha dado albedrío libre a los hombres y a las mujeres, y por eso es que nos deja destruirnos. Pero si aún así tú estás dispuesta a cometer un acto tal contra tu hijo y la mujer, yo no te voy a juzgar. Yo para eso estoy, para ayudarte. Al final todo quedará en tu conciencia. Me quedé callada y solamente asentí. Con eso le di la señal para que pudiéramos continuar. Como yo ya sabía que tenía que ir preparada, llevaba fotografías de ambos, una prenda de mi hijo, también unas flores que en alguna ocasión Fátima me regaló y se los entregué a la mujer. Con esto ella estaría por hacer un trabajo. Sin embargo, me dio una última advertencia. Esto será suficiente para un trabajo de brujería efectivo. Solo te recuerdo, mujer, que lo que se ata por egoísmo jamás traerá felicidad. Ya no quise escuchar sus palabras. Solo la vi encendiendo algunas velas y estuvo murmurando oraciones en un idioma extraño. Colocó la foto de Fátima encima de la de mi hijo Mauricio, sobre la superficie de un plato. Encima empezó a rociar un poco de sal, también ceniza. Después, lanzó un poco de un líquido que estaba hecho a base de alcohol y finalmente prendió fuego. El aroma de aquello me daba mala espina. Sabía que estaba metiéndome en cosas desconocidas que no podía comprender, mucho menos controlar. Cuando aquello se terminó de consumir, la mujer puso algunas de las cenizas de aquello en un pequeño frasco y me los entregó.
dándome la indicación que debía colocarlo muy bien oculto en el lugar donde aquellos iban a vivir, y con esto podría asegurarme que la vida se encargaría de separarlos. Con la cabeza agachada tomé el frasco, le entregué el dinero a la señora Lucrecia, me di la media vuelta y avergonzada salí para ir a casa, y así esperar el momento en que pudiera visitar a mi hijo y a Fátima en su departamento, y de esta manera poner en marcha el plan. Pasó una semana para que ellos regresaran de la luna de miel. Con el pretexto de recibirlos, les llevé un pastel, el cual servimos y disfrutamos con una taza de chocolate. Como se hizo tarde, mi hijo me pidió que me quedara con ellos. Fueron muy amables, muy corteses, pero esa noche mientras todos dormían, fue que aproveché para ocultar aquel hechizo dentro de una maceta. Lo enterré muy bien, asegurándome de que nunca lo pudieran encontrar. Ya pasados los días, yo no dejaba de pensar en aquello, en qué iba a suceder. La culpa me empezaba a llegar al pecho, y había noches que no dormía. Tenía miedo de que algo malo pasara, pero luego me imaginaba a mi hijo de regreso en casa, y entonces todo era maravilloso. La culpa se desvanecía, y la alegría me llenaba el corazón y la mirada. Recuerdo que cuando el embarazo de Fátima ya iba más avanzado, mi hijo Mauricio me pidió que me empezara a quedar con ellos, pues el embarazo de Fátima era de alto riesgo, y cuando él salía a trabajar, no había alguien que la cuidara. Yo la verdad no quería, pero era un favor que no le podía negar a mi hijo. Yo quería estar lejos de ellos, para el día que pasara algo que los separara. Sin embargo, el destino fue distinto, y para una tarde que mi hijo estaba en su trabajo, de pronto Fátima, de estar recostada, empezó a quejarse de fuertes dolores en el vientre. Ella iba más o menos a la mitad de su embarazo, pero algo estaba saliendo mal, y cuando acudí a ver qué pasaba, vi cómo en sus piernas escurría mucha sangre, porque algo estaba mal en su vientre, con su bebé, y al parecer, estaba a punto de tener un aborto. Rápido salí y grité con uno de los vecinos. Le pedí que me hiciera el favor de que la lleváramos al hospital, porque aquello era un tema de urgencia. Aquel hombre muy amable me ayudó a llevar hasta el elevador a Fátima. La subimos al auto y llegamos al hospital. Para ese momento Fátima estaba casi inconsciente. Iba en muy mal estado. De inmediato la ingresaron al quirófano. Fueron momentos de mucha tensión. Le marqué a mi hijo para avisarle y él rápido llegó. Ambos estábamos angustiados en la sala de espera. Y después de un par de horas, uno de los médicos salió a darnos un informe que lo cambiaría todo. Fátima había llegado en muy mal estado, prácticamente desangrada. Esto había afectado mucho su cerebro, todo el cuerpo. Había entrado en un coma muy profundo y el bebé sí se había perdido. Fátima estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, y los doctores decían que por más esfuerzos que estaban haciendo, todo dependía de la mano de Dios, que ellos ya no tenían más por hacer. Tuvimos que esperar 2 días. Fátima estaba en coma y no había modo de que saliera de ahí, pero tal y como lo dijo el médico, si Dios quería, ella regresaría a la vida, y si no, moriría. Pero la mano de Dios no la bendijo. La recogió para llevársela junto con el bebé. Ella fue declarada muerta oficialmente, y ahí ocurrió un punto de quiebre, al menos en la vida de mi hijo, porque él lloró, se derrumbó. Tanto Fátima como el bebé eran las personas que él más amaba. Incluso me atrevo a decir que las amaba más que a mí. De verlo ahí llorando, sufriendo, me daba dolor que sufriera por ella, por el bebé. El darme cuenta que los amaba tanto, me sentí desplazada, abandonada, y eso para mí era insoportable, porque la muerte de la mujer y del bebé a mí no me daba tristeza, me daba esperanza de que mi hijo volviera a casa. Sin embargo, esto no ocurrió del todo. Fui yo quien me tuve que ir a vivir a su departamento para cuidarlo. Mi hijo se deprimió mucho, dejó de ir a trabajar, pidió vacaciones acumuladas que tenía, y le dieron casi todo un mes. La situación fue muy crítica, porque él empezó a beber y beber. Él quería olvidarse de todo.
No quería afrontar la realidad de lo que le había sucedido. Mientras tanto, yo pensaba que era un dolor pasajero y sabía perfectamente que la brujería que le hice lo había llevado hasta ese punto. Yo lo abrazaba y le decía que estaba ahí para cuidarlo, que él seguía siendo mi niño, mi Mauricio, el bebé que nació de mi vientre y se había convertido en todo un hombre. Ya no llores, mijo. Tú sabes que siempre me vas a tener a mí. No importa cuántas personas vayan o vengan en tu vida, yo siempre te voy a cuidar. Soy la persona que siempre te amará y nunca te dejará solo. Entiendo que tu dolor es muy grande, pero sabes que con el tiempo todo se va, incluso hasta el más fuerte dolor. Lo único que te pido, mi hijo, es que ya no tomes, ya no bebas. Enfrenta este dolor, perdónate, perdona a Dios, pero por favor vuelve a ser tú mismo. Mi hijo Mauricio ya nunca volvió a ser el mismo. Lo que empezó como unos cuantos tragos para olvidar, se convertirían en incontables borracheras que duraban días. Él se quedó perdido, ya ni siquiera fue a trabajar. Con su liquidación bebió y bebió, y así lo mismo con los ahorros que él tenía. A veces me costaba trabajo controlarlo porque yo seguía trabajando, y me di cuenta que con la brujería yo había creado todo ese mal. Bien me lo había advertido la mujer, aquella Lucrecia la bruja. Me dijo claramente que todo lo que se ata con egoísmo nunca traerá felicidad. Y en efecto, aquel hechizo que hice para que mi hijo se separara de esa mujer había creado todo un mar de tragedias, de situaciones tristes, dolorosas, y tenían a mi hijo sometido en un oscuro infierno. Supe que había hecho mal y ya no sabía cómo resarcir el daño. Traté de regresar con Lucrecia para que me diera algún remedio, pero sus palabras fueron tajantes. Ella apenas sí me saludó, porque al instante supo a qué iba. No, mujer, conmigo ya no vengas. Yo te advertí que esto podía pasar, y mira, ahí están las consecuencias. Ahora por favor enfréntalas, ten valor, porque eso es lo que tú querías. Ahora que lo tienes, pregúntate por qué no eres feliz. Las personas como tú, mujer, no saben lo que quieren, ni siquiera saben quiénes son en este mundo. Por eso van vagando por ahí dependiendo de todo cuanto se le pone enfrente, y mucho más de un hijo, de un marido, porque tienen miedo de quedarse solas y darse cuenta que son nada en el mar de la existencia. Entre tanta gente, sus vidas no tienen propósito, porque nunca se dedicaron el tiempo para sí. Sé que hay circunstancias difíciles como la tuya, pero al final el deber de todo ser humano es construir una propia realidad, una coraza en la que no dependas de nadie, que no tengas miedo de salir a la calle tú sola, de dormir en una cama vacía. A lo mejor no te diste cuenta, pero la prueba que tenías en esta vida era enfrentar la soledad, abrazarte a ti misma, amarte. Y si lo hubieras hecho, créeme que no hubieras venido conmigo. Pero ahora es tarde. En lugar de preferir la solución de verte al espejo y aceptarte, preferiste ignorarte y destruir a los demás, sobre todo a tu hijo. Ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. Ya no quiero verte por aquí. Me retiré frustrada, aplastada. Ya no sabía qué hacer y qué solución tomar. Intenté meter a mi hijo en centros de rehabilitación, pero él buscaba la manera de escaparse. Incluso me corrió de su departamento. Él me veía como una amenaza que atentaba con su gusto por el vicio. No me quedó más remedio que verlo a la distancia, porque él ya ni quería que me le acercara. Mi propio hijo me despreciaba, y ahí me di cuenta que ya todo estaba perdido, que la esperanza de que fuéramos una familia nuevamente ya no existía. Se me había desvanecido entre las manos. Yo misma la destruí. A veces por las noches me venía a la cabeza el ver a mi hijo llorando, suplicándole a Dios que le regresara a su mujer y a su hijo. Y eso me llenaba de culpa, de horror, pero la verdad es que no estaba preparada para lo que venía después. Fue en una madrugada que tocaron a mi puerta. Aquello me parecía muy raro, pero por un momento me imaginé que se trataba de Mauricio, quien quizá borracho llegó a casa para refugiarse.
así que me levanté muy contenta. Rápido me puse las sandalias, una pijama, y en cuanto abrí la puerta, no se trataba de mi hijo, sino de los oficiales de policía, quienes iban a darme una mala noticia. Disculpe, señora, usted es la madre de Mauricio Martínez. Debo darle una mala noticia, su hijo está muerto. Y por favor necesitamos que nos acompañe, queremos hacerle unas preguntas. Me desbordé en llanto, no podía creer aquello. Mi hijo muerto, pero ¿cómo había pasado? Ya cuando estaba en la delegación y estaban haciéndome preguntas, se me informó que mi hijo estaba tan alcoholizado que terminaría tirándose del balcón. Él vivía en un cuarto piso y aparentemente con toda la intención de arrebatarse de este mundo. Él se lanzó al vacío. Su cuerpo impactó directo contra el pavimento y las condiciones en las que su cuerpo terminó fueron horribles. Su cara quedó completamente aplastada, sus huesos quebrados, su cuerpo contorsionado y un charco de sangre a su alrededor. Los oficiales me mostraron fotografías y aquello es algo que es peor que el infierno. Todas las noches veo esas imágenes y no puedo dormir. Tengo que usar tranquilizantes muy fuertes para poder descansar. Fue un terror el tener que llevar a un funeral a mi hijo, a un entierro. Le lloré y le lloré, casi me revolcaba ahí de la tristeza y de la culpa. Y la gente no comprendía aquella reacción mía. Los pocos invitados que fueron parecían sentirse incomodados con la forma en que yo actuaba, pero ellos no sabían que era por pura culpa, porque un acto de brujería, un acto de egoísmo, fue lo que provocó todo aquello. Fue lo que destruyó sus vidas y también la mía. Después del entierro, en el que se me partió el alma de ver a mi hijo estando metros bajo tierra, sabiendo que ya nunca se levantaría, que nunca me daría un abrazo, supe que en ese momento estaba condenada a vivir la más grande infelicidad, el peor de los tormentos, la más fuerte de las culpas. Hasta hoy en día, cuando paso frente al cuarto de mi hijo, me detengo a observar el retrato que cuelga en la pared. En este, mi hijo sonríe abrazado de mí, como en los mejores tiempos que vivimos, como en aquel tiempo en el que éramos solamente él y yo, antes de que aquella mujer se metiera en nuestro camino y nos arrebatara la felicidad. Nunca debí meterme con brujería. Esta me arrebató esa risa de mi hijo, la paz de mi alma y el sentido de mi vida. He comprendido demasiado tarde que el amor de una madre nunca debe basarse en el miedo a quedarse sola, porque cuando se ama con egoísmo, ese sentimiento ya no es amor, se convierte en un veneno, y ese veneno termina matando lo que más se quiere proteger. Ahora me queda solo mi casa silenciosa, las velas encendidas y el recuerdo de 2 almas que perdí por mi culpa, y cada noche, cuando el viento golpea fuerte las ventanas, le pido a Dios que algún día me deje dormir junto a ellos, que me entreguen su perdón, que el día que yo muera ellos me reciban allá en el cielo, para que juntos podamos vivir la felicidad eterna, porque aquí en vida estoy consciente de que yo con brujería provoqué en mi vida un gran castigo, con el cual abrí las puertas del dolor, aquel que tanto quise evitar, y todo por ser una madre que rechazó su propia soledad y que terminó amargada por el dolor de vivir en carne propia el dolor de un nido vacío.